Bueno, muy buenos días, buenas tardes allá en España. Tengo entendido, ¿no, Cari? Son las buenas tardes. Buenas tardes, Lau. 5:45 de la tarde es aquí. Excelente. Aquí 10:30 de la mañana. Pues bueno, les damos una cordial bienvenida a nuestra entrevista muy especial con la doctora Karina Roa Lima. Es egresada de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, orgullosamente Cari, compañera de nosotros. Ella trabaja una terapia en lo personal poco conocida, pero con grandes alcances por lo que he podido estudiar, lo que he podido ver, he podido compartir con ella o que ella ha hecho el favor de compartirnos con nosotros. Una terapia llamada Theta Healing que trabaja mucho en la manera integral del individuo. Pues bienvenida, doctora Cari, a la revista digital Información Médica, como siempre agradeciendo su valiosa cooperación en compartir con nosotros su gran experiencia y conocimiento. Muchas gracias a ti, Lau, por la invitación. Honradísima de reencontrarnos nuevamente algunos añitos después de habernos formado profesionalmente en esta área tan hermosa y tan maravillosa que tiene tanto impacto en el mundo, en la humanidad. Y como efectivamente lo haces favor de comentarlo, pues una vez que terminamos la formación académica básica, yo me puse a estudiar otras formaciones porque no me bastó ver solamente el cuerpo físico. Siempre tuve como una necesidad intrínseca de ver otros aspectos del ser humano, como son la parte psíquica, quiero decir, la psique, la parte emocional e inclusive la parte de aprendizajes de vida, porque podríamos decir algo, tema como espiritual, álmico, pero bueno, que lo que quiero decir es que hoy día la forma como yo abordo al paciente es de tal manera que logro encontrar cuáles son los puntos en su psique que están interviniendo de una manera nociva para poder mantenerse en salud o para poder recuperar la salud. Entonces, la última formación, la más reciente que he hecho, que fue justo aquí en España, en la Universidad de Barcelona, que es de psico-neuro-inmuno-endocrinología, justo habla de esta interrelación que hay, esta interconexión tan importante que muchas veces no estamos tan conscientes de ella y que muchos procesos a nivel bioquímico y a nivel neurofisiológico no están tan descritos en la formación básica médica. Sin embargo, son los que perpetúan los problemas de salud y los que eventualmente generan la enfermedad cuando se desequilibran. La psique, al final, es el mando central para que el cerebro reproduzca órdenes. Entonces, si no tenemos una psique en equilibrio, que de hecho esto lo vemos desde los tiempos de Hipócrates, muchas frases como cuerpo sana, mente sana en cuerpo sano, pues esto lo que hace, lo que nos deja ver es que si yo hago cualquier estrategia sin tener una salud mental, la estrategia nunca va a funcionar al 100%. Entonces es muy importante que de la mano de las estrategias físicas siempre haya estrategias para la mente. El día de hoy, al día de hoy, la medicina que realmente cura, la medicina que realmente se está mostrando como resolutiva ante todas las enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas, y tanta crónico-degenerativa agudizada que hay, es la medicina mente-cuerpo. No podemos separar la mente del cuerpo, es algo indiscutible, y tampoco tenemos que ser psicólogos para poder tener intervenciones en la mente. Es simplemente una cuestión de poder abordar esta parte no tangible de una forma profunda y es por eso que me fui a especializar en esta herramienta que se llama Theta Healing, que el instituto oficial está en Estados Unidos, antes estaba en el estado de Idaho Falls, y ahora está en el estado de Montana. Y es allí donde está el instituto oficial, donde está la que creó este método, y es allí donde vamos a formarnos las personas que queremos a su vez formar a otras personas. Y el método pues es lo que a mí me da el éxito de curación, de tasa de curación en patologías tipo ansiedad, depresiones crónicas, depresiones tanto leves hasta severas,
y poder quitar incluso ansiolíticos y antidepresivos en lugar de que la persona viva condenada a estar tomando pastillas toda su vida. El tema de insomnio, por supuesto, que el insomnio responde de una manera favorablemente asombrosa a este tipo de terapia. Y temas como fibromialgia, dolores crónicos que parece que no vienen de ningún sitio, cefaleas crónicas, migrañas, alergias, síndromes de estrés postraumático, por supuesto, responden maravillosamente a esta terapia. Y bueno, es una gama inmensa porque, insisto, lo que yo hago es, además de tratar el cuerpo, lo sintonizo o lo vuelvo a armonizar con la mente. Ese es el objetivo de este método de Theta Healing. Cari, ¿cómo se podría decir que las condiciones psicológicas pueden afectar la relación de una persona con su propio cuerpo? Sí, una vez que nosotros no tenemos autoconocimiento, esto quiere decir que no conozco exactamente cuáles son mis aversiones, mis gustos, mis preferencias, mi parte linda y mi parte no tan linda, eso crea conflictos en la psique. Y al crear conflictos en la psique, pero es una psique profunda, una psique inconsciente, que eso no lo puntualicé. El método de Theta Healing lo que hace es acceder a la psique inconsciente. Ahí está el valor agregado que tiene esta terapia, porque la parte consciente todos la conocemos de una forma sencilla, es lo que hablamos en el día a día, es lo que podemos charlar en un café. Sin embargo, la parte inconsciente, que es donde tenemos el mayor porcentaje de información, es la que tú puedes acceder solamente a través de hipnosis, o a través de una práctica meditativa de muchos años, o a través de terapias de psicología también de largo tiempo. Y la diferencia con esta terapia es que se accede de una forma muy sencilla y muy rápida, y muy potente sobre todo. Entonces, cuando yo accedo a la mente inconsciente de la persona, puedo empezar a descubrir, se desvelan programaciones que la persona no tiene, pero ni idea de que está manteniéndolas, sin embargo, las está reproduciendo en su día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, tengo una programación inconsciente de odiarme a mí misma, pues va a ser imposible que me alimente bien, porque si me odio, necesito alimentarme mal por ese odio que me tengo. Si tengo una programación de que soy poco valiosa o no soy valiosa, va a ser muy difícil que yo cuide mi cuerpo, que yo lo cuide en el sentido de higiene, en el sentido de ponerlo a hacer deporte, porque creo que no es valioso, creo que no hay que cuidarlo. Si a lo mejor tengo una programación de que los cuidados, o esta programación, ¿sabes? De los niños gorditos están sanitos, ¿no? Que hasta a veces hasta oprimían las mejillas. Ay, qué bonito niño tan gordito, tan sanito. Pues es una programación. Entonces, si yo tengo esa programación, puedo tener obesidad, puedo tener sobrepeso, obesidad, y no bajarlo porque en mi inconsciente eso significa estar sano. Cuando, aunque tenga yo diabetes o hipertensión o síndrome metabólico o cualquier otra patología, en mi mente inconsciente hay algo que dice que está bien estar así. Y entonces, ¿esto cómo se refleja en la consulta? Pues se refleja con que el paciente dice, es que por más que intento comer bien, no puedo, o siempre me ganan las ganas del refresco, o tengo toda la decisión de ir a hacer deporte y al final lo vuelvo a abandonar, o lo clásico que mucha gente a inicios de año se apunta en un gimnasio, en un club y al poco tiempo lo abandona. Todo eso ocurre por programaciones inconscientes. A lo mejor la programación inconsciente es, lo normal es estar sedentario, o a lo mejor la programación inconsciente es, aliméntate mal porque eh, eres poco valioso. Y toda esta programación es muy interesante conocerla, abordarla, para poder después reemplazarla. Esto es lo siguiente que hace el método de Theta Healing, que es reemplazo de esta información equivocada que está haciendo que yo tome decisiones de vida equivocadas en alimentación, en sueño, en descanso. A lo mejor si tengo una programación de que mi valor radica en lo productivo que soy, pues nunca voy a dejar de trabajar. No, no me voy a permitir el descanso.
Y si no me permito el descanso, evidentemente eso tarde o temprano me va a traer consecuencias negativas para la salud. O quizá está una programación que es colectiva, hay muchas programaciones que son colectivas. A lo mejor está la programación colectiva de que, ¿cómo reza? A descansar a la tumba. Y entonces, si eso viene en mi inconsciente, pues no me voy a permitir descansar hasta el día que me muera. Y el no descanso, por supuesto, que va a generar unos efectos nocivos en mi salud. Entonces, eso, y si a eso le añadimos que a lo mejor tenemos una exposición medioambiental poco grata, que no tenemos unos mecanismos hepáticos de depuración y de desecho de tóxicos ambientales adecuados, que mi intestino tampoco está produciendo la cantidad adecuada de hormonas para que yo tenga un buen sistema inmunológico, que tengo exceso de trabajo, que me enojo a cada momento con mi padre, mi madre, mi pareja, mis hijos, amistades, pues todo eso va sumando. Entonces, yo lo que te diría es que los demás son gatillos. Sin embargo, el terreno que hace que esos gatillos puedan llegar a hacer una explosión es la psique, la programación que existe en la psique inconsciente, insisto. Oye, Cari, me llama mucho la atención. ¿Cómo se obtiene el individuo? ¿Cómo obtiene esa programación? ¿Y a qué edad? Pregunto como mamá y pregunto como profesional y como individuo, ¿no? ¿Tengo que estar, todos los días tengo esa programación o cuál es cómo viene esa programación que adquirimos en el inconsciente? Sí, es muy interesante la pregunta que haces, Lau, porque desde esta filosofía que hace que funcione esta modalidad de sanación, eh, abordamos 4 niveles de almacenamiento mental. Tienen cada uno su nombre, que son el nivel fundamental, el nivel genético, el nivel histórico y el nivel álmico o del alma. El nivel fundamental es toda la información que los seres humanos accesamos a la mente inconsciente desde que se empieza a formar el cerebro en el útero gestante. Una vez que ya está hecha la concepción, empieza la neoformación de todos los órganos y el tubo neural es lo principal que se empieza a formar. Entonces, una vez que empieza a formarse ya la masa encefálica como tal, esa masa encefálica y esas neuronas, lo que hacen es guardar información. Y esa información evidentemente no es verbal, no es como la información que obtenemos en el colegio o en los libros o a través de un programa de televisión, sino que es información que está en el ambiente, llámese el ambiente intrauterino propiamente, tóxicos que a lo mejor la madre está ingiriendo, a lo mejor un exceso de mercurio por exceso de alimentación contaminada de mariscos, de pescado, quiero decir, o a lo mejor el estrés propio de la madre que esté hipercortisolémica de manera permanente todo el embarazo, o a lo mejor que una madre fue golpeada durante el embarazo, todo eso en el interior del útero materno, los fetos lo sienten. Todos sentimos lo que pasaba en nuestro entorno cuando estuvimos en el útero materno. ¿Y qué ocurre con esto? Que le damos una interpretación, así como ocurre al día de hoy, pero bueno, el día de hoy ya es el reflejo o es la consecuencia de la interpretación que generamos cuando estuvimos en el útero materno. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces estoy en el útero materno y la circulación, se me ocurre, por ejemplo, placentaria, está llena de tóxicos químicos, tiene mucha química a lo mejor porque toma demasiado paracetamol, porque a lo mejor tuvo que tomar algún tipo de medicación para tiroides o para el corazón o para el lupus, para lo que sea, pues todo eso se convierte en información. Y esa información es justamente la que nadie sabe. Nadie conoce cómo va a ser interpretada esa información hasta que accedes al inconsciente. Si a lo mejor cuando mi madre estuvo embarazada de mí, se sintió insegura, se sintió triste, se sintió preocupada, se sintió amenazada, se sintió molesta, enfadada, porque quizá no quería embarazarte, todo eso el feto lo percibe y al percibirlo lo interpreta. Y a lo mejor, si a lo mejor yo percibo que mi madre está enfadada, quizá percibo que soy una molestia. O quizá, perdón, concluyo y guardo como información neuronal que soy una molestia, que soy una carga, que soy un estorbo, que nunca debía haber llegado a este mundo. O a lo mejor mi madre en ese momento estuvo muy triste
Quizás estuvo muy triste porque un familiar o una amistad de ella murió en el tiempo que yo estuve en el útero materno, pero como yo no sé esa circunstancia, quizá lo que yo interprete y que eso se guarde como información en mis neuronas es que mi existencia es triste o el que yo aparezca en esta vida es algo, un evento triste. ¿Sabes? Entonces es interesantísimo porque, claro, cuando yo hago esta terapia, logro acceder a un nivel de información que es realmente impactante, como esto de todo lo que pudimos haber sentido y absorbido en el útero materno, que no nos pertenece, sin embargo lo hacemos propio. Eso es en cuanto al tema fundamental. Bueno, eso ahí comienza, cuando comienza a formarse el cerebro, y después viene todo lo que aprendemos desde que estamos en la cuna, lo mismo. Si yo en la cuna lloro y nadie me consuela, a lo mejor el programa que puedo crear es que no es importante mi dolor, que no es importante lo que yo estoy sintiendo. O a lo mejor si alguien grita, ¿cómo lloras? Eres una molestia, pues a lo mejor reafirmo un programa de mis sentimientos son una molestia. O lo que yo siento, tengo que callármelo. O tengo que evitar sentir, ¿sabes? O sea, es que es impresionante la ramificación de programas que se pueden generar dependiendo las condiciones en las que cada uno crecemos. Y luego después, pues cuando aprendemos lo que es un papá, lo que es una mamá, lo que es el amor de un hombre, lo que es el amor de una mujer, lo que es la salud. Si yo, conforme voy creciendo, veo que mis padres se alimentan mal, hacen poco ejercicio, están sedentarios, eso es lo que yo voy a aprender como una normalidad. Es lo que yo voy a aprender que eso es lo normal y se va a quedar guardado en partes de verdad sumamente profundas de nuestra psique a las que no se accede fácilmente sino a través de esta terapia. Y esto ocurre hasta los primeros 7 años de vida aproximadamente, que eso coincide con un autor de la literatura clásica que dice que si tú quieres formar a un ser humano, tienes que estar atento a sus primeros 7 años de vida. Y esto, a nivel de neurofisiología, habla de toda la neoformación del córtex cerebral. Porque antes está el sistema límbico, que es donde está la regulación de emociones, que eso también es interesantísimo, porque si no aprendemos a regular nuestras emociones de una forma sana, eso se queda impregnado en el sistema límbico. Entonces, el sistema límbico, eventualmente hay una estructura que es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral, cuando no se regula bien en la infancia, desde la lactancia hasta la infancia, y con esto quiero decir cómo soy atendida y contenida con mis emociones. Cuando me enojo, cuando me entristezco, cuando tengo miedo. Son las principales tres emociones que el ser humano difícilmente sabe gestionar. Tristeza, enojo y miedo. Entonces, esta amígdala cerebral se queda con una hiperexcitabilidad, con lo cual hay veces que el estímulo no es directamente proporcional a la forma como reacciono. Y este es el meollo de las pandemias de depresión, de ataques de pánico, de insomnio, de ansiedad, que bueno, la ansiedad es la enfermedad del siglo. Lo que pasa es que hay mucha ansiedad subclínica y la gente la cubre con adicciones a las compras, al sexo, a drogas legales y drogas ilegales, adicciones a personas, adicciones a actividades, adicción al trabajo, el famoso workaholic, puede tener enmascarada una ansiedad bastante importante. Pues bueno, eso es solamente en cuanto al nivel fundamental, solamente en cuanto a uno de los 4 niveles. Después está el nivel genético. El nivel genético habla literalmente de toda la información que nos heredan nuestros ancestros. No solamente padre y madre, sino hasta 7 generaciones antes de nosotros, baja información genéticamente registrada, tal cual como baja información para el genotipo, para la estatura, para el color de ojos, el tipo de cabello, el color de piel, etcétera. Lo mismo baja en información de conductas, en información de hábitos, en información incluso de cómo gestionar las emociones. Y de ahí todas estas frases comunes como es que es igualito al abuelo tal, o parece que aquí volvió a nacer tal persona, que es justamente porque desarrollamos
lo que genéticamente traemos ya heredado en nuestros genes. El siguiente nivel, después del fundamental y genético, es el nivel histórico, y el nivel histórico abarca todas las programaciones que adquirimos de las colectividades. Esto es, cualquier grupo social al que pertenezco y que tiene una identidad. Las identidades están formadas por sistemas de creencias. Entonces, no es lo mismo una identidad religiosa, que decir una entidad religiosa católica, que una entidad religiosa musulmana. No es lo mismo una entidad política de derecha que una identidad política de izquierda. Hay sistemas de creencias distintos y ninguna es una verdad absoluta. Simplemente a un grupo le funciona un sistema de creencias, al otro grupo le funciona otro sistema de creencias. De la misma forma ocurre incluso con las familias. A lo mejor la familia González se caracteriza por A, B, C, D, E características, y estas características son las que les dan su identidad como familia, por apellidos, por ejemplo. O no es la misma la identidad de paradigmas, de creencias o de información de España que de América Latina, que de India, que de Rusia, que de Japón. Entonces, todo eso es información que simplemente por yo pertenecer, recordemos que la necesidad de pertenencia, o el sentido de pertenencia, perdón, es una necesidad humana. Porque antes, cuando vivíamos en las cavernas, el que estaba solo moría. Era necesario estar en grupo para poder sobrevivir. Es una necesidad de supervivencia, el tener pertenencia. Entonces, nuestro cerebro necesita tener pertenencia a ciertos grupos. El punto es que no todas las creencias o no todos los sistemas de creencias, paradigmas de esas colectividades es lo que yo necesito para mí como persona individual. Y ahí es donde viene la parte ya más interesante, porque cuando se encuentran y se reemplazan estas informaciones del psíquico profundo, es cuando empiezan a verse cambios bastante impactantes, porque entonces ya voy a armonizar a mi mente con mi propia fisiología, porque la fisiología de cada uno es muy particular, a mi propio estilo de vida, a mis propias, sobre todo a mis propias necesidades. Entonces, eso es a nivel colectivo, que como he dicho, es lo mismo para religión, partido político, familia, colegios, es lo mismo. Las reglas o normas de un colegio en un cierto lugar que de otro, a lo mejor es incluso en la misma región física. Todo eso se permea en nuestros cerebros. Y eso lo vivimos desde que somos pequeñitos, cuando vamos al kinder, cuando vamos al preescolar, cuando vamos a la primaria. Toda esa información nos determina cómo es la figura de autoridad, la primera figura de autoridad que tenemos académicamente hablando, a lo mejor mi primer profesor. Si mi primer profesor me hizo sentir miedo para aprender, pues quizá ya desde ahí yo voy a tener ansiedad cada vez que tenga un examen, porque ya tengo un antecedente donde se ligó donde hay una sinapsis, donde liga la información de aprendizaje con terror, por ejemplo, o aprendizaje con violencia, como antes, ¿no? Que se le pegaba a los niños que no decían algo, pues eso por supuesto, y de hecho hay un paradigma clásico que es que las letras con sangre entran. Y eso fue derivado de ese tipo de educación que había y que en su día se creía que funcionaba. Entonces, claro, como sociedad, como seres humanos, vamos evolucionando y vamos dándonos cuenta de qué es lo que no funciona a nivel colectivo. Sin embargo, para el nivel propio, individual, personal, esto es lo que funciona de la terapia, porque yo puedo accesar a ver qué información tengo dentro de mí que no me está funcionando y que no solo no me funciona, sino que me perjudica. Entonces sería a grosso modo eh, cómo tomo yo la información del entorno, que se va a ir a mi inconsciente profundo y que va a determinar mis reacciones, mis tomas de decisiones, mis hábitos de vida. Todo eso va a estar determinado por toda esa información que ya me permeó, insisto, desde que estoy en el útero materno hasta aproximadamente los 7, 8 años de edad, que termina la primera neoformación cerebral. Y es verdad que hay un segundo momento en el que hay bastante cambio fisiológicamente hablando, que es la adolescencia, pubertad, adolescencia. Es un momento donde hay una otra reorganización neuronal,
y lo que vivimos durante ese tiempo también nos impacta muchísimo. Son programaciones que quedan también muy profundamente guardadas y que también hacen parte de lo que determine. A lo mejor en la adolescencia guardé la creencia o el paradigma soy horrible o estoy gordo o siempre voy a ser detestable o soy inútil o soy tonto porque nunca aprendo, ¿sabes? Cantidad así. Y la tercera forma es con eventos de vida muy fuertes, eventos traumáticos que no se supieron gestionar en el momento. Que no, a lo mejor una muerte súbita, un asalto, un secuestro, y si todo eso no se gestiona adecuadamente en el corto plazo, en el largo plazo tiene una consecuencia no solamente a nivel mental, sino a nivel físico. Ok, Cari, eso sería la manera de adquirir la programación, por así decirlo. Eso es. Una vez, Cari, que entramos a la consulta, a la terapia, me imagino que se saca la información y ya yo conscientemente puedo elegir qué si quiero, qué no quiero, o cómo se lleva a cabo esta reprogramación. Digo, quiero saber dónde queda mi libre albedrío o mi decir si quiero esto o no quiero esto. Por ejemplo, las familias, ¿no? Que tienen un linaje religioso o, bueno, una costumbre religiosa y que de repente ese método a mí no me cuadra, pero me está ocasionando conflicto. Entonces, ¿de qué manera yo puedo elegirlo o saber qué es lo mejor para mí? Justo, es interesantísima la pregunta que haces, Lau. La terapia respeta por encima de todo el libre albedrío, por encima de todo. Para que se pueda hacer una reprogramación en tu psique inconsciente, tú tienes que autorizarlo, además de que tú vas a estar escuchando toda la información que se desvele en la terapia o cuando estés en una formación, pues tú la vas a descubrir por ti misma y tú en tu libre albedrío vas a decidir con qué te quedas y con qué no te quedas. Y al momento de hacer el reemplazo de la información, siempre hay una parte donde lo que buscamos es la neutralidad, porque tampoco se trata de que te vayas ahora en contra de eso en lo que estuviste educado. Se trata sobre todo, en primera instancia, de de lograr la neutralidad. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor alguien tiene la creencia de que los rusos son fríos, por ejemplo. Y seguramente habrá una parte de rusos que sean fríos, quiero decir fríos en cuanto a expresión física, por ejemplo, pero no todos. Entonces, la programación, por ejemplo, que ahí se reemplazaría sería, en lugar de decir los rusos son fríos, diríamos, la reprogramación sería, los rusos, ¿sabes? Una neutralidad, porque lo demás son acepciones que los seres humanos ponemos de acuerdo a nuestra experiencia. Pero esas excepciones siempre se van a hacer de acuerdo a cómo fue mi experiencia. Dicho en otro modo, más coloquial, cada quien habla como le fue en la feria. Porque lo mismo para mí, un lugar o una situación fue maravillosa y para otra persona fue la peor de su vida. Entonces, lo primero que se logra es encontrar la neutralidad, dejar de emitir juicios que nos estén jugando en contra, que estén jugando en contra de mi salud, en contra de mi paz, en contra de mi toma de decisiones que vayan a favor mío. Y una vez que encontramos la neutralidad, en la neutralidad, Lau, cuando encontramos la paz, se encuentra cuál es mi respuesta, ¿sabes? Porque cada quien tenemos nuestra propia respuesta. No es lo mismo mi respuesta de por qué estudié medicina que la tuya. Aunque la colectividad cree que es por ayudar, hay mucho más, hay cosas mucho más profundas que hacen, por ejemplo, que se elija el tener, estudiar determinada profesión. Entonces, lo que se hace es esto. Primero, localizar la información. ¿Qué información está ahí que me está impidiendo estar sana? Y sana en todo sentido, físicamente, emocionalmente, financieramente, en todo sentido. Una vez que la localizo, el método lo que hace es llevar a la neutralidad esa información. Y una vez que estoy yo en la neutralidad, lo que consigo estando en la neutralidad es tener paz. Y cuando tenemos paz, podemos encontrar nuestra propia información, o sea, quiere decir nuestra propia verdad, a eso me refiero.
porque ninguna creencia, ningún paradigma es una verdad absoluta. Pero cuando el colectivo o mi mente lo hace una verdad absoluta, ahí está el enclave, ahí está el bloqueo, el obstáculo para que yo pueda desarrollarme como realmente me puedo desarrollar y para que mi cuerpo funcione como mi cuerpo sabe funcionar. Los cuerpos están diseñados para vivir en salud. Los cuerpos están dotados de sustancias antiinflamatorias, sustancias antipiréticas, sustancias antibióticas. El cuerpo está dotado de todo. Es cuando nosotros llevamos al extremo la agresión hacia el cuerpo, que el cuerpo hay un momento en el que no puede más. Y entonces pide auxilio a través de síntomas. Pero en realidad el cuerpo está dotado para mantenerse en salud. El famoso término de homeostasis es que tenemos la capacidad de permanecer en salud todo el tiempo. Entonces, retomando la forma con bueno, que preguntabas, sí, se respeta el libre albedrío, absolutamente. En caso de que sea una sesión individual, la información se le va dando todo el tiempo al consultante y en caso de que sea la formación, el propio participante descubre su propia información. Esto hace que lleguemos a la neutralidad y una vez estando en neutralidad se consigue paz y esto hablo incluso, bueno, bioquímicamente hablando, consigo que mi bioquímica entre en equilibrio, que mi bioquímica entre en armonía y con eso puedo encontrar mi propia verdad. Y ahí es donde hago el reemplazo de la creencia. Ahí es donde hago el reemplazo de la información. Entonces digo, bueno, pues los rusos me caen bien, ¿sabes? Por ejemplo, o los rusos no me identifico con ellos y nada más, pero ya no me crea conflicto, porque el tema es evitar que nos cree conflicto. En realidad nada debería crearnos conflicto. Nos crea conflicto porque nuestro sistema de creencias no está en armonía con ese paradigma que nos está creando un conflicto. Espero haberme explicado. Sí, claro, claro que sí, Cari, gracias. Oye, entonces, por lo que entiendo, o sácame de mi error, es de que yo tengo que llegar a un equilibrio psicoemocional para enfrentar mi día a día, porque el individuo es dinámico, ¿no? Todos los días tenemos experiencias, tenemos que decidir Eso es, nuestro día a día, ¿no? total. Entonces, por ejemplo, hay personas que son equilibradas, pero hay algunos asuntos, asuntillos, puntos que hay que trabajar que no se puede por más, porque tengo entendido que hay otros métodos que se acercan a este equilibrio, ¿no? Pero quiero saber si con Theta Healing podemos hacer este alcance. No sé si me estoy explicando. ¿Puedo tenerme más equilibrio que desequilibrio en mi día a día? Pero hay cositas que me están fallando y es a donde yo me voy al inconsciente y las puedo trabajar. Es algo así. Exacto. Lo que pasa es que el equilibrio lo podemos lograr todos en el día a día, como con las herramientas básicas que tenemos todo de autoconocimiento, ¿sabes? Como yo sé lo que me gusta, yo sé lo que no me gusta, yo sé lo que me divierte, sé lo que me aburre, sé lo que me hace sentir expansiva o feliz y sé lo que me lastima o lo que me da miedo. Esa parte consciente sí que la tenemos todos y sí la podemos gestionar todos. El punto es que hay una información mucho más profunda que yo digo, bueno, es que ya hago ejercicio, como saludable, eh, he mejorado mis relaciones sociales o he mejorado mis actividades al aire libre y de todas formas tengo ansiedad. O de todas formas no puedo dormir bien. O de todas formas me levanto alterado en las noches. O de todas formas a lo mejor me hormiguea la mano. Pues todo eso es porque hay una información que no estás conociendo. Y si no la conoces, no la puedes modificar. O sea, si no la conoces, no puedes cambiarla. Entonces, la intención del Theta Healing o lo que hace Theta Healing como valor agregado es darte una información que por ti mismo no encontrarías fácilmente. Te digo, esa información se encuentra a través de hipnosis, a través de procesos de meditación largos, a través de terapia. ¿Sabes qué? Por más que quiero cambiar, no sé, a lo mejor me propongo dejar de fumar, pero es que no puedo, no puedo. Hay algo que me rebasa, hay algo que la fuerza de voluntad. Me propuse salir a correr todos los días, pero es que no puedo. Hay un momento en el que digo ya no y el famoso auto boicot. Bueno, pues todo eso es por programaciones inconscientes
que en resumen, la programación inconsciente, de una forma muy básica lo voy a decir, dice que eso está bien. ¿Pero por qué dice que eso está bien? Pues por lo que mencionaba al inicio de la charla, pues porque a lo mejor eso está bien porque como me odio, tengo que hacer cosas para lastimarme. O a lo mejor eso está bien porque como no soy valiosa, pues eso está bien para corroborar que no soy valiosa. O a lo mejor eso está bien porque se me ocurre en enfermedades, ¿sabes? Como enfermedades que se presentan generacionalmente, no solo es la genética lo que las hace que ocurran, también es información de la psique inconsciente, que se conocen como lealtades familiares, de que toda la familia tiene que vivir con cierta enfermedad e incluso morir de cierta enfermedad. Entonces es cuando dicen, claro, es que toda tu familia tuvo enfermedad del corazón. No, pues tú vas a tener enfermedad del corazón. No necesariamente, no necesariamente, porque para eso es la epigenética. Porque si bien es cierto que yo nazco con una información de tendencia, de mí depende desarrollar esa tendencia. O caso contrario, puedo nacer sin la información de cierta enfermedad y hacerlo todo para generar la enfermedad. Entonces, todo eso es lo que sale sí o sí de la psique. ¿Sí respondí o me fui hacia otro lado? Sí, sí, gracias. Cari, a mí me entra ruido ahorita, por ejemplo, el individuo crece en conciencia, o sácame de un error, que crece en conciencia con la adversidad, con las experiencias, ¿no? La manera de irlas resolviendo. Pero cuando estas experiencias no se resuelven la manera, vamos, cuál es el parteaguas que me dice si resolví correctamente, no resolví correctamente, y esto se me vuelve trauma o se me vuelve cargar mi pasado, o suelto y mejor. No sé si se entienda la pregunta. Es interesante, me gusta, te voy a decir por qué, porque lo que dijiste al principio de la oración es un paradigma muy limitante, que es que la gente tiene que crecer con adversidad. No necesariamente, ¿sabes? Hay manera de crecer. Es que yo cambiaría la palabra adversidad por experiencia, que fue lo segundo que dijiste. O sea, claro que crecemos a través de experiencias. El punto es que la experiencia no la tienes que vivir ni con dolor, ni con sufrimiento, ni con drama, ni con dificultad. O sea, esa es una creencia colectiva, es una creencia histórica porque desde hace años, muchísimos años, se cree que solamente, como te decía, ¿no? El paradigma este que existía de que las letras con sangre entran, hoy sabemos que eso es mentira. Hoy sabemos que no necesitas hacerle daño a una persona para que aprenda a leer, que sería la traducción. Entonces, en eso consiste la evolución. La filosofía de vida principal que manejamos en Theta Healing es que puedes aprender de una forma amorosa, de una forma amable, de una forma gentil y que al mismo tiempo es efectiva, ¿sabes? Pero claro, si está la creencia, por ejemplo, de eh, que hay que ganarse el pan con el sudor de tu frente, pues no vas a disfrutar nada que no te conlleve sacrificio. Y no necesitas sacrificarte. Necesitas moverte, por supuesto, hay que tomar acción. Sin embargo, tomar acción no significa sacrificio, ni significa dolor, ni significa angustia, ni significa imposibilidad, que es como está relacionado en el inconsciente del mayor porcentaje del mundo. Entonces, claro, si a eso le agregamos que después eso es como admirado, ¿sabes? Como admirado, como no sabes cuánto sufrió y cómo lo hizo, y no sé qué, y como que todo el mundo aplaude ese sufrimiento, pues el paradigma se afianza más. Pero ¿qué pasa si tú estás mucho tiempo sufriendo? A nivel bioquímico, estás hipercortisolémico todo el tiempo. No tienes una buena producción de oxitocina, no tienes buena dopamina, estás inmunodeprimido. Y que con cualquier virus, cualquier bacteria, parásito, hongo que se te atraviese, te enfermas. Entonces, ¿de qué valió todo eso de sacrificio, de lucha? La lucha es un paradigma muy bien visto todavía que no tiene por qué, o sea, no tenemos por qué luchar. Esta parte de es que lucha por tu relación, es que lucha, no tienes por qué luchar. Hay mucha confusión entre la lucha
y la acción. Una cosa es tomar acción, porque tampoco te vas a quedar sentado esperando que todo ocurra. Hay que moverse, por supuesto que sí, pero la acción nada tiene que ver con la lucha, nada tiene que ver con el sacrificio, nada tiene que ver ¿sabes? Con esta parte de, pues que siempre hay con los obstáculos. Una cosa es que también está muy confundido en la sociedad, una cosa es tener retos y otra cosa es tener obstáculos. Yo lo defino en terapia de la siguiente manera. Vas a aprender cosas, porque en la vida venimos a aprender cosas y vamos a aprender sí o sí. Pero es como si tú quieres ir de México a Acapulco. De la Ciudad de México, quiero decir, Acapulco. Tienes dos opciones. Te vas por la autovía, por la autopista, o te vas por la carretera federal. Y por las dos opciones vas a llegar. Ahora, ¿tú qué eliges? Ninguna es mejor que la otra, pero la autovía, la autopista, es más cómoda, es más linda, haces menos tiempo, no tienes baches, y eso no quita el valor de tu viaje. En cambio, habrá quien diga, no, pues yo mejor me voy por la autovía porque a lo mejor, bueno, no sé qué paradigma mental tendría que haber para elegir mejor primero la autovía. A lo mejor quizá una parte sería la paga, ¿no? Que por ahí no pagas, perdón, por la federal, pero irte por la federal te implica que a lo mejor ya no hay unos letreros que te indiquen bien para dónde irte, que a lo mejor las condiciones del asfalto no son las mejores, que quizá no haya tanta ayuda en caso de alguna emergencia. Justo así funciona nuestra vida. O sea, vamos del nacimiento a la muerte, Ciudad de México, Acapulco, y tú decides por cuál camino te vas. Tú decides si te vas por la autopista o te vas por la federal. Y de todas formas vas a llegar. De una vas a llegar más cansado, vas a tardar más tiempo en llegar, vas a llegar a lo mejor con alguno que otro evento que no te fue muy bien y que una experiencia que no te hizo muy feliz. Y en cambio por la autovía, pues llegas rápido, llegas directo, tienes más tiempo para disfrutar del sol en Acapulco, ¿sabes? Entonces es como lo que buscamos en Theta Healing, lo que logramos cambiar en Theta Healing es el paradigma colectivo de sufrimiento por el paradigma colectivo de amor. Porque todo lo que tú haces con amor siempre sale bien. Siempre. Es que no hay manera de que no salga bien si lo haces con amor. Siempre sale bien. Ahora también hay que ver cuál es la definición de amor de las personas. Porque muchas personas creen que el amor es apego, que el amor es dolor, que el amor es violencia, que el amor es celos, que el amor es posesión, que el amor es, no sé, hay muchísima confusión con lo que realmente es el amor. Pero si las personas funcionamos desde la verdadera definición de lo que es el amor, que el amor es algo siempre expansivo, es algo luminoso, es algo que te facilita. Todo lo que haces con amor siempre es fácil, toda la vida. Entonces, esa es la diferencia y eso es como creamos conciencia y ese es el objetivo de los objetivos básicos de Theta Healing, es cambiar el paradigma mental mundial de sacrificio, de sufrimiento, de venga, me doy de latigazos, y que eso sea como tan enaltecedor, a cambiarlo por que las cosas pueden aprenderse y pueden funcionar estando alegre, estando feliz, estando sano, estando pleno, amándote sobre todo a ti mismo. Es que si tú te amas a ti mismo, también las cosas ocurren siempre mucho mejor. El punto es que el gran porcentaje de la población, y de hecho en nuestra niñez nadie nos enseña a amarnos a nosotros mismos, porque a su vez a nuestros educadores primarios nadie les enseñó a amarse a sí mismos. Entonces es una cascada de circunstancias que cuando llegan todo este tipo de herramientas, que para mí la más potente es Theta Healing, es justamente como para detener que la cascada continúe y darle un cauce diferente. Se podría decir, bueno, no sé, en constelaciones, ¿no? Como que rompemos esa tradición familiar. Exacto, la lealtad familiar que te decía, la lealtad que es como, a ver, si yo soy Pérez, los Pérez siempre peleamos hasta el final. Y entonces el que no pelee, pues ya no es Pérez, porque ya no quiere pelear, cuando a lo mejor lo que está aprendiendo es la conciliación, a lo mejor lo que está aprendiendo es el diálogo, está aprendiendo el acuerdo, o está aprendiendo el equilibrio, pero claro, tu inconsciente dice, no, si haces eso, dejas de ser
no recuerdo qué apellido dije, dejas de pertenecer al sistema familiar. Y entonces, aunque tú muy profundamente sientes que hay algo distinto que puedes hacer, no lo haces porque tu inconsciente te dice tienes que pelear. Para que sigas siendo tal apellido, para que sigas perteneciendo a tal linaje, tienes que pelear. Y entonces eso es lo que nos prima para tomar decisiones, para tomar acciones en nuestra vida. Lo que el inconsciente nos dice, que por supuesto no lo escuchas, lo escucharías si meditas. Para eso sirve la meditación, para escucharte a ti mismo. Cuando tú meditas, entras en una frecuencia cerebral teta, que es la frecuencia a la que accesamos de una forma muy sencilla en Theta Healing, por eso se llama Theta Healing, escuchas tu propia verdad. Y a lo mejor tu propia verdad va a ser muy distinta a la de toda tu familia, a la de todo tu entorno, o sea, a título personal, yo vivo aquí porque mi verdad es muy distinta a muchas verdades en las que crecí, porque tengo una verdad que ha sido guiada por una intuición personal que me ha llevado a tomar decisiones que no serían las decisiones que me tocaban tomar por los grupos donde me formé, social, familiar, religioso, del tipo que sea. Pero eso lo logras cuando tienes un autoconocimiento profundo. Y en realidad esa es el verdadero móvil para que exista sanación a cualquier nivel, es el autoconocimiento. Es un autoconocimiento profundo. No lo que me enseñó mi padre, no lo que me enseñó mi madre, no lo que me enseñaron en el colegio, no lo que tiene que ser un médico, por ejemplo. O sea, por ejemplo, el hecho de que yo siendo médico occidental convencional o me haya formado como médico occidental convencional aborde este tipo de temas, es algo que para muchos médicos clásicos sería como, pero ¿de qué hablas? ¿Sabes? O sea, como de qué me hablas si esto no te lo enseñan en la universidad. Cari, en tu experiencia, un aproximado de sesiones para lo común, lo que más llega a consulta, ¿cuánto es? Para un tema puntual, yo no suelo pasar de 3 sesiones. No suelen ser más de 3. Como mucho, así ya, y eso cuando hay mucha resistencia inconsciente, 5. Pero por un tema puntual, ya te digo, como estas personas que te menciono, desde la primera sesión, hay gente que con una sesión pura, con ¿Por qué una. le, por qué le llamas tema puntual? ¿Hay quien no vaya con un tema puntual o cómo es eso? Claro, o sea, un tema puntual me refiero, a lo mejor vienen porque tienen migraña crónica, ¿sabes? Entonces, a lo mejor una vez que trabajamos sobre la migraña crónica, hay mucho tema neurológico, la forma como gestiona los pensamientos, toma de decisiones, tal. Y a lo mejor después, en otro momento, tiene una diarrea crónica que no se le quita con nada. A eso me refiero. En el caso de enfermedades, ¿sabes? Aunque si bien es cierto que todo, como sabemos, está interrelacionado en el cuerpo, todo está conectado, siempre o sea, hay veces que vienen por un tema y terminan mejorando de otras cosas, Ujú. ¿sabes? Es súper curioso, como en homeopatía. Hay veces que tú le das el medicamento para una cuestión y termina teniendo mejoría en varias cuestiones, no solo en esa, porque todo está interconectado. Ok. Este, Cari, ¿en qué medida la autoestima pueden impactar las decisiones de estilo de vida y los comportamientos de salud? ¿En qué medida? La autoimagen y la autoestima pueden impactar las decisiones de estilo de vida y los comportamientos de salud. 100%, absolutamente. Lo que yo decía era que más bien es justo al revés, que estos comportamientos de salud, estos comportamientos o acciones en contra de uno mismo, son consecuencia de una programación inconsciente errónea. O sea, es justo al revés. El que yo no me quiera, el que yo no me valore, que yo no me aprecie, que yo no me respete, eso es consecuencia de una programación inconsciente que desconozco. Como decía al inicio, a lo mejor tengo el programa de me odio, o tengo el programa de soy inservible, o sea, a lo mejor tengo el programa de las mujeres son tontas, o los hombres son inútiles, que pueden ser programaciones de 5 o 7 generaciones arriba. A lo mejor tengo la programación, los hombres tienen que maltratar a las mujeres, o las mujeres tienen que ser sumisas. No sé, hay N mil programaciones. Esas programaciones, como no las conozco, no las tengo a flote, no las tengo a la vista, pues simplemente lo que hago es
vivirlas, lo que hago es reproducirlas a través de mis decisiones. A lo mejor esa programación, las mujeres son inferiores a los hombres, y entonces una mujer que tenga esa programación va a actuar esa programación, va a vivir día a día esa programación, comportándose y recibiendo el trato como si fuese inferior a un hombre. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso es lo que hace que tomemos las decisiones y eso es lo que hace que tengamos o carezcamos de autoestima. Oye, Cari, por ejemplo, yo en el salón, ¿no? Como docente de alumnos de medicina, por reglamento se nos pide como docente exigirles el uniforme. Entonces me he topado con alumnos que están con el cabello largo, sus aretes, sus piercing, no se llaman, los que se ponen en la nariz, no cumplen con el uniforme. Y entonces hubo un alumno que me puso en jaque, me puso a pensar bastante, porque me dice, pues es que yo así soy, no me puede obligar a cambiar mi imagen. Va relacionado con la pregunta. Por lo que estoy entendiendo, entonces, mi autoimagen sí es mi reflejo de mi interior, de mi autoconfianza. Entonces, ¿de qué manera pudiera yo debatir esta? Porque, bueno, el médico, estamos hablando de paradigmas, ¿verdad? El médico tiene una, o debe tener una vida equilibrada, ¿no? Para que también con el ejemplo y sabe lo que conlleva llevar una vida equilibrada, poderla transmitir al paciente, ¿no? Bueno, el médico equilibrado, por así decirlo, porque habemos de todo. Pero, ¿de qué manera puedo yo debatirle esa imagen, autoimagen o la relación de la autoconfianza a este alumno? Ahí la cuestión es interesante lo que planteas, la cuestión ahí es ver si está teniendo esa imagen, quiero decir, viendo al exterior, ¿no? En cuanto a arreglo personal, tema de cabello, tal, por, hay que ver desde qué está motivando que se vista así, ¿sabes? O sea, si lo está motivando genuina comodidad consigo mismo, o lo está motivando a lo mejor rebeldía ante el sistema, se me ocurre, no sé, habría que hacer un escaneo, rebeldía ante el sistema de por qué los médicos tienen que ir de tal o cual forma, ¿sabes? Es un paradigma, al final el médico tiene que ir de bata blanca, tal, cuando, ¿por qué no puede ir de bata azul? ¿Sabes? Porque es un sistema de creencias, simplemente por eso. Entonces, habría que ver si la motivación, que es justo lo que se conoce en el inconsciente, si la motivación es una motivación alineada, lo que hablábamos hace un momento, alineada a la energía o a la vibración del amor, o es una motivación desalineada a esto que podría ser a lo mejor estar resentido, a lo mejor está ahí por una motivación distinta a la de ser médico, o simplemente su sistema de creencias es que no tiene que estar alineado al sistema de creencias colectivo de ser médico, ¿sabes? O sea, ahí sería muy interesante una charla con él, ¿sabes? Una charla para ver cuáles son las motivaciones para que tome esas decisiones. Y esas motivaciones, muchas te las podrá decir a nivel consciente, que son las que seguro conoce, y muchas otras estarán a nivel inconsciente, que ni él mismo las conoce. Oh, qué hermoso, gracias, Cari. Cari, ¿cómo percibes que el Theta Healing facilita la conexión entre la mente y el cuerpo para mejoría de la salud? Absolutamente, yo te diría que es incluso necesaria, ni siquiera la sugiero. Para mí es parte de mi consulta médica integrativa. La otra parte, como yo atiendo a los pacientes, es en una consulta médica, como la médica convencional, pero bastante más ampliada y bastante más detallada que la convencional. Dura 2 horas, imagínate, donde hago un interrogatorio bastante detallado, mucho más detallado que el interrogatorio médico convencional, para encontrar todos estos matices que influyen en el ser humano, el medioambiental, el nutricional, el de ciclos circadianos, el epigenético, el orgánico como tal, el psicoemocional. Y con eso, yo ya dentro de la consulta doy un espacio de tiempo total y absolutamente para la parte psicoemocional, atendiendo todos esos, encontrando las motivaciones que están generando en la persona lo que está viviendo a nivel físico, a nivel de procesos internos, a nivel de situaciones de vida.
que esté arrastrando o que esté viviendo de manera aguda. Y el nivel de conciencia que toma el paciente, porque claro, la medicina que yo hago ahora es una medicina en conciencia. No es una medicina donde yo hago mi receta, tómate la medicina y yo, por la estadística que me enseñaban en la escuela, yo te digo si te vas a curar o no te vas a curar. No. Entonces es una medicina participativa, es una medicina de corresponsabilidad, donde vas a curar si haces lo propio para curar. No porque yo te dé nada más una pastillita y ya, y sin cambiar hábitos de vida, sin cambiar sobre todo tu forma de pensamiento, tu nivel de conciencia, es como vas a lograr los cambios. O lo que tú decías de víctima de, no, pues ya tengo diabetes, pues ya me quedé diabetes de toda la vida, pues ya es mi destino, nadie lo va a poder cambiar, pues no. Sí que lo puedes modificar y puedes modificar sobre todo que eso evolucione a otras cosas, que eso te genere peores cosas. O evitar llegar a lo que genéticamente se supone que estás predeterminado a vivir. Cánceres, hipotiroidismos, todas las enfermedades que son genéticas, no son solamente genéticas. Insisto, nacemos con el gen, pero tú le tienes que dar al gen todo el ambiente para que se manifieste, para que se desarrolle. Entonces, pues para mí es medular. O sea, yo no concibo, yo ya no doy una consulta si no es abarcando el ámbito psicoemocional. Que el no alimentar al gen es lo que me lleva al estar en equilibrio, ¿no? Estar No en... darle al gen el entorno para que el gen se manifieste. O sea, si la persona tiene una genética para cáncer de mama, pues yo no voy a darle un entorno de senoestrógenos, no le voy a dar un entorno de mala metilación hepática, no le voy a dar un entorno de odiar a las mujeres o odiar ser mujer, no le voy a dar un entorno de obesidad, no le voy a dar un entorno de hormonales exógenos, o sea, no le voy a dar todo el entorno que va a hacer que ese gen se exprese. Que el vivir todo esto, entiendo que nos inflama, nos lleva a un proceso inflamatorio crónico, muy relacionado con la inflamación crónica de baja intensidad, que es lo que va a soltar las citoquinas, interleucinas y todo esto para despertar la genética. ¿Estoy bien? Estoy correctamente, total y absolutamente. La enfermedad celular o inflamación de bajo grado es el principal terreno, si no es que el básico, para cualquier enfermedad, para cualquier. Yo te diría, en base a mi experiencia, que el 95% de los humanos viven con inflamación de bajo grado. Y esto es lo que hace que haya tanta enfermedad crónico-degenerativa, porque es como que todos tienen el terreno, porque hay mucho sedentarismo, porque hay muy mala gestión del estrés, y no es que no hay gestión del estrés, porque hay mucha insatisfacción de vida, porque hay muy mala alimentación. Al día de hoy la gente no consume alimentos, la gente consume productos. Y si tú revisas las etiquetas de los productos de un supermercado, lo que menos contienen es alimentos, contienen productos, pero no alimentos, porque hay porque hay demasiada contaminación ambiental y dado muchos polimorfismos que existen de mala metilación hepática o de otros procesos hepáticos que sirve para desechar todos los tóxicos medioambientales o los tóxicos que el propio cuerpo produce, si eso está fallando, ¿sabes? Es como ir sumando factor, más factor, y todo eso es lo que está haciendo que, habiendo ya el terreno base de una inflamación de bajo grado, estén tantas semillitas surgiendo como enfermedades crónico-degenerativas. Oye, por ejemplo, aquí en homeopatía manejamos acerca que es parte de la fuerza vital el campo electromagnético. El campo electromagnético que pues conocemos con la bioquímica a nivel celular, la membrana celular, todo este Sí, cambio de iones, pues ahí es donde sí, se manifiesta parte de la fuerza vital. Pero ahorita que está muy en vogue, muy de moda, la contaminación electromagnética con las antenas 5G, que tengo entendido que en Europa está empezándose a regular o está con los congresos de regularización de ello. Yo les sí, invito a mis alumnos, ¿no? Investiguen acerca de esta contaminación porque nos da el famoso CIA, el sí, síndrome de irradiación aguda, sí, de electromagnetismo no ionizante, ¿sí? ¿Estoy bien? sí,
Entonces, se relaciona, Cari, con tu experiencia, eh, cuál es la relación con esta contaminación y el cambio de conducta, el cambio de pensamiento, el cambio, vamos, tengo entendido que este electromagnetismo le pega a las ondas, pues, del cerebro, ¿no? Sí, Lau, de hecho es un tema bastante importante, como lo has dicho, que más que en boga te diría yo que está en un punto casi emergente, porque ya hay mucha electrosensibilidad. Hay muchas enfermedades relacionadas a electrosensibilidad, que son pacientes que van con todas las especialidades y en todas las especialidades a nivel macroscópico, a nivel tangible, quiero decir, todo está bien, sin embargo la persona sigue con sintomatología. Y eso no es más que electrosensibilidad pura y dura. Es gente que es muy perceptible, que le resulta muy perceptible toda esta radiación, tanto ionizante como no ionizante, y que están sintiendo literalmente en sus campos electromagnéticos, están sintiendo la alteración o la agresión, más que alteración es una agresión bastante potente, y que eso a largo plazo les va a crear temas importantes. Lo que pasa es que, claro, al no haber un diagnóstico con las herramientas tecnológicas que hay ahora, que son para algo más tangible, pues no se puede, o sea, no hay mucha gente todavía que hable de esta electrosensibilidad y de las enfermedades asociadas a la electrosensibilidad. Y por supuesto que esto, todas las células tenemos un campo electromagnético, absolutamente, pero cerebro y corazón tienen los campos electromagnéticos más potentes. Entonces, cuanto más recibamos esa agresión de radiación ionizante y no ionizante del exterior, más se ve alterada el campo electromagnético del corazón y del cerebro. Entonces, Theta Healing lo que hace es mantener equilibrado ese campo electromagnético de estos dos órganos vitales, de estos dos órganos más que vitales, los que más regulan esta situación. Bien, Cari, gracias. ¿Cómo colaboras con otros profesionales de la salud, como psicólogos o terapeutas, para brindar un enfoque integral en la atención del paciente? Pues como tipo interconsultas, a muchos colegas lo que hacen es decir, bueno, yo ya le exploré lo convencional, digamos, ¿sabes? Como fondo de ojo, electroencefalograma, electrocardiograma, ecografía, todo esto, y es como, pues a nivel tangible, macroscópico, no encuentro nada, entonces tiene que haber otra cosa que yo tangiblemente no sé encontrarla y los derivan conmigo, y ya es cuando se encuentra esta parte intangible, que es la mente, más, por ejemplo, esta radiación ionizante y no ionizante es intangible también. Entonces, es como el complemento es la parte intangible que otros colegas no han tenido la preparación para poder abordarla y poder modificarla. Muy bien, Cari, vamos a hablar acerca de los cursos. Los cursos, ¿cómo se dividen? ¿Quién los puede tomar? ¿Cuánto tiempo duran? Por favor, Bueno, hay Cari. una formación básica, la formación básica que es para aprender la filosofía a nivel más profundo, para aprender cómo es que está interactuando mente-cuerpo, como sobre todo para las directrices mente-cuerpo que nos rigen a todos, de qué manera son afectadas y de qué manera pueden ser vueltas a regular, junto con ya las estrategias que hacen que se puedan desvelar los paradigmas inconscientes profundos y cambiarlos a mejor, es de 2 días y medio. 2 días y medio o 3 días, digamos. O sea, lo que importa es que haya 2 noches intermedias para que sean las noches en las que el cerebro se familiariza con la frecuencia cerebral cero, porque durante la formación se enseña este proceso meditativo guiado, con lo cual de una frecuencia beta cerebral, que es en la que todos estamos la mayor parte del tiempo, ahora mismo estamos en beta en la conversación, y se cambia a que tu cerebro también pueda funcionar y pueda operar en una frecuencia teta cerebral. Lo que se hace durante la formación son diferentes ejercicios, dinámicas, para que tu cerebro sea entrenado a poder estar en teta, que es este estado consciente mental, a estar de beta, que es el estado consciente mental en el que ahora mismo estamos hablando, a teta, que es el estado inconsciente donde está la información profunda.
Entonces, cuando yo enseño a tu cerebro a que pueda estar en teta y en beta, comienza a optimizarse la neuroplasticidad que todos tenemos siempre y empieza como a desvelarse más información. Incluso empiezas a tener recuerdos de cosas que ya tenías completamente borradas, o empiezas a tener muchas ideas muy buenas, empiezas a ser más creativo, porque comienzas a hacer unas sinapsis neuronales que no habías tenido o las optimizas, las que habías tenido. Entonces, para esto es necesario 2 ciclos de sueño completos, con lo cual tienen que ser 3 días para que haya 2 noches intermedias donde el cerebro se habitúe a esta nueva forma de funcionar, eléctricamente hablando, durante la noche. Sabemos que tenemos 2 ciclos de sueño teta y 2 ciclos de sueño delta durante un sueño fisiológico normal. Entonces, ahí es donde opera este cambio durante los días que se hace la formación. Y ahí, aparte de dar la teoría de lo que he mencionado, después se hacen muchos ejercicios. De hecho, el 80% de la formación es práctica. El 80% de la formación es que aprendas tú a encontrar tus propios programas, tus propios paradigmas, tu propia información inconsciente profunda y aprendas a cambiar. Y junto con eso, bueno, ya en el temario va a aprender a mantener equilibrados tus químicos cerebrales, aprender a mantener equilibrados tus niveles hormonales, aprender a indagar, que eso es otra parte muy interesante, aprender a indagar hasta un nivel inconcebible de profundidad de tu mente y encontrar recuerdos que parecería imposible que pudieras traer a la mente consciente sin esto otra vez, insisto, de una hipnosis profunda o de un proceso meditativo bastante experimentado y estando tú todo el tiempo consciente, estando tú todo el tiempo y haciéndolo de manera voluntaria. Entonces se aprende todo eso, hacer el cambio de estos paradigmas. Trabajamos mucho de la mano con la kinesiología, porque con la kinesiología es como vamos dando el visto bueno de este cambio de creencias, sobre todo porque la mayor parte de los cerebros funcionan todavía hasta que haya algo comprobado. Conforme vas avanzando en el tema de las formaciones, cada vez necesitas menos comprobar que es el método científico, sino que simplemente observas el cambio y lo asumes como tal. Entonces, esa es la formación básica. Después en la formación avanzada, que es la siguiente, o sea, la primera es el DNA Basic Practitioner y después es el DNA Advanced Practitioner. Y al final es el Deep Deeper Practitioner. Estos tres son los principales para que una persona pueda tanto gestionarse a sí misma como, en el caso de los médicos, aunque lo pueda aprender todo tipo de personas, inclusive sin tener formación en el sistema sanitario, para poder hacerlo con una tercera persona. Evidentemente, esto cuanta más práctica tengas, mejor lo harás. Y las 3 formaciones, las 2 primeras, tienen una duración de 3 días, insisto, lo que importa es que haya 2 noches en medio para que el cerebro tome este nuevo ciclaje de voltajes eléctricos. Y la tercera es de 2 días, únicamente, todo el día, con pausas, por supuesto, con un descanso para comer, y cada una tiene un temario muy específico. No sé, la primera formación son alrededor de 35 temas. En el segundo son alrededor me parece que 10 o 12 temas. Y la reprogramación de unos 800 programas a nivel inconsciente. Y finalmente el Deep Deeper, o indagación profunda, te enseñan 7 formas de poder acceder al inconsciente profundo a través de preguntas muy específicas y estrategias muy específicas para que esto sea sencillo, cómodo y facilitado para la persona con la que se trabaja. O en uno mismo. Todo se aprende a hacer en uno mismo y en un tercero. Todo. Una vez que termino el curso, ¿ya lo puedo aplicar? ¿O en cuánto tiempo lo puedo aplicar? De inmediato, de inmediato. Ustedes al día siguiente que sabes. De hecho, yo lo que les recomiendo es que una vez terminada la formación, estén manteniendo eso que aprenden para que el cerebro lo siga reforzando, para que tu neuroplasticidad se siga manteniendo optimizada y para que, como cualquier otra habilidad, te hagas más experto, como cualquier habilidad. O sea, si tú aprendes a cantar, cuanto más practiques cantar, mejor cantarás. Si aprendes a tocar el piano, cuanto más
lo que es el piano, mejor lo tocarás. Pues lo mismo es con Theta Healing, porque finalmente es enseñarle a tu cerebro a crear nuevas rutas neuronales. Y eso, cuanto más veces lo repitas, más vas a reforzar esa nueva vía neuronal que se está creando, o que se ha creado ya. Uno como terapeuta, es terapeuta en Theta Healing, Sí, puede tratar a sus familiares, Cari, o no es recomendable como en la medicina. no, sí se puede, sí se puede. Esa también es una creencia. Sí, sí, sí puedes, sí puedes. Requiere habilidades, ciertas habilidades, ¿no? Tanto que trates un médico como médico a un paciente, a una familiar tuya, requiere habilidades, pero sí que se puede. Y como terapeuta lo mismo. Sí, sí, eso, y yo personalmente te puedo decir que yo he tratado a todos mis familiares, padres, hermanos. Sí, sí, se puede, absolutamente. Ahorita que Además es muy satisfactorio, ¿eh? Porque hablando del tema del nivel genético, lo que trabajas en esas personas, también tú pasas por esa sanación. Cuando se encuentran paradigmas mentales inconscientes registrados a nivel genético, tú misma te haces consciente de situaciones de vida que no tenías conciencia. ahorita que está muy de moda la terapia de pareja, se recomienda tomar la terapia de pareja en Theta Healing o individualmente y como formadores también. ¿Es individual? ¿Cómo es, Cari? Ambas modalidades funcionan, sin embargo, como lo mencioné hace un momento, lo más importante es primero el autoconocimiento. Si yo no me conozco profundamente, no puedo pretender conocer a otra persona y mucho menos embonar con otra persona. Si yo no me conozco a mí profundamente, qué sí quiero, qué no quiero, qué me molesta, qué me alegra, qué me expande, qué me contrae, qué me hace sentir pleno, qué me frustra, siempre primero el trabajo es personal. Por eso, en las formaciones, lo primero hacia lo que está dirigido y diseñada la formación es a trabajar con uno mismo. Una vez que tú sanas lo propio, puedes ofrecerle a otra persona algo distinto, si no, solo vas a ofrecer tus heridas. Bien, Cari. ¿Se recibe algún tipo de certificación, algún diploma al tomar el curso? ¿Avalado por quién? Sí, de hecho salen certificados como practitioners, como Theta Healers Practitioner, y el diploma lo emite el Instituto de Theta Healing de Estados Unidos. Hay un instituto, que si lo buscan en redes, que está en Montana, y desde allí nos emiten los diplomas cuando nosotros mostramos que ya se dio la formación y que la persona ha cumplido con lo que se requiere para la formación, y es desde ahí, y es un método conocido mundialmente. Entonces, lo mismo tú si vienes aquí a España, o te vas a Australia, o a Japón, o a China, o a Austria, o a donde sea, porque de verdad está sumamente expandido esta herramienta, tu diploma es válido allí.